Mi tema es desarrollo de material editorial para la formación, el buen uso de las vías y la cultura ciudadana por parte de los motociclistas en la ciudad. No. Desarrollo de material editorial para que los motociclistas hagan un buen uso de las vías en modo. Listo, muy bien. Entonces, tiene nombre y apellido. Recuerden eso, nombre y apellido, creo que eso está claro. La segunda cuestión de la estructura preliminar es lo que denominamos la formulación del problema. La formulación del problema. Ojo, no es la descripción del problema, ¿cierto? Si yo les pidiera la descripción del problema, ustedes tendrían que hacer, presentar exhaustivamente, juiciosamente de qué se trata el problema. Aquí lo vamos a enunciar. ¿Sí? ¿Cómo se construye la formulación del problema? Hay dos formas. La primera es interrogativa. Es decir, a partir de una pregunta. Y la segunda forma es de carácter declarativa. Es decir, a partir de un enunciado. ¿Sí? ¿Cómo sería ese, profe? Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, a partir de una pregunta o a partir de un enunciado. Ojo, en los dos casos, ya sea pregunta, ya sea la respuesta a la pregunta o el desarrollo del enunciado, en los dos casos se debe generar un proyecto. Se debe generar un proyecto. Hay preguntas cuya respuesta no necesariamente genera un proyecto. Entonces, una primera condición para que la pregunta sea idónea, entonces vamos a mirar cuáles son las condiciones. ¿Listo? La primera es que la pregunta sea abierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una pregunta abierta? O mejor, que empecemos por lo más básico. ¿Qué es una pregunta cerrada? Única respuesta. Que tiene una respuesta como sí o no, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O que tiene unas variables específicas que usted presenta y de las cuales no se puede salir el que responde. ¿Cuál es su color favorito? A, blanco; B, azul; C, negro; D, naranja. Ok. Esa es la cerrada. Esa es una pregunta cerrada. ¿Te gusta el tinto? No. No, esa es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque solo hay dos opciones para responder. No, porque no. Porque, Sí, pero sí es por ahí. ¿Por qué no le gusta? porque me hace daño la cafeína. ¿Por qué? Eso. Porque la persona que lo está respondiendo no lo está argumentando. Por eso no. Pero no. Ok, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? La pregunta cerrada implica una argumentación, así sea básica, ¿cierto? Es decir, implica una respuesta mucho más desarrollada, mucho más profunda que una pregunta cerrada. La pregunta abierta implica una respuesta mucho más profunda y desarrollada que una pregunta cerrada. ¿Sí? En la primera yo solamente respondo sí o no, o blanco, de acuerdo a las variables. ¿Cierto? En la segunda yo ya puedo exponer un argumento, una opinión. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama una pregunta abierta. Por eso las preguntas cerradas no nos sirven. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, pregunta, ¿es posible desarrollar una campaña para fomentar el buen uso de las vías
a partir de unas piezas gráficas? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Listo, acabó. ¿Sí? No, se acabó. Porque no hay proyecto. Ok, entonces, ese tipo de preguntas no nos sirven, son cerradas. Ahora, en caso de ser un enunciado, ¿qué es un enunciado? Primero que todo, ¿qué es un enunciado? Una afirmación. O sea que no hay enunciados negativos, pregunto. Sí, me le queda una Información. no me refiero positivo o negativo, sino a que está diciendo que algo es de cierta forma, ¿no? Que nos está preguntando. Ok. ¿Cómo se dice ese concepto? Sí, es una afirmación que no necesariamente tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un enunciado: determinación de las características de las piezas gráficas que promueve el buen uso de las vías. Ese es un enunciado: determinación de las características de las piezas gráficas que proponen el buen uso de las vías a los motociclistas. Ese es un enunciado. Y genera un proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto? La determinación de esas características. Genera un proyecto. Ok. Otra característica es que tenga o contenga dentro de la pregunta o dentro del enunciado el tema. Es decir, el nombre y el apellido de su proyecto. ¿Sí? Eso es una condición indispensable. Una tercera condición es que identifique una población desde tres aspectos. Primero, género. Segundo, edades. Tercero, nivel o condición socioeconómica. Socioeconómico. Ahora, aquí abro un pequeño paréntesis, ¿cierto? ¿Tú eres de esta clase? No. Que tengo un rostro sin haberse conocido, pero igual bienvenido. Ok, entonces mira. Ahora, aquí no hablamos en categorías subjetivas y que muchas veces hasta son excluyentes y ofensivas, ¿no? Por ejemplo, no hablamos de pobre. Sí, ya no se habla de estratos, ¿cierto? Ya esa palabra como que la cambiaron por socioeconómicos. Sí. Por ejemplo, pobre es una cuestión muy subjetiva, ¿cierto? En el sentido de que, ¿quién es pobre? Eso es muy relativo, ¿cierto? De hecho, hay diferentes. Hay un libro de un antropólogo bien interesante que dice, hombre, a nivel, bueno, me estoy abriendo mucho, pero a nivel de salud, ¿quién es pobre? El enfermo. ¿Sí? A nivel de educación, ¿quién es pobre? El ignorante, el analfabeto. Entonces, bueno, pero ¿a qué voy? A que utilizamos conceptos objetivos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, de condición socioeconómica media, ¿sí? Okay. Otra condición que debe contener la pregunta o el enunciado, aunque no los quiero manipular, no quiero jugar con su inconsciente, pero generalmente se utiliza más la forma interrogativa. Entonces, la siguiente condición es el contexto. Y podemos establecer dos tipos de contexto. Un contexto lejano y un contexto cerca. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contexto? Como de la ubicación geográfica en la cual va a estar implementado ese proyecto.
Entonces, un contexto lejano podría ser Bogotá. Usted va a hacer un proyecto gráfico para fomentar el buen uso de las vías de motociclistas de Colombia. Inmenso el proyecto. O de Bogotá. Bueno, listo. Ese es un contexto más preciso, pero sigue siendo grande, amplio. ¿Cierto? Un contexto cercano, ¿cuál sería? La localidad de Chapinero. ¿Sí? Y concretamente el sector de Lourdes. ¿Sí? Ya es una cosa mucho más precisa. Y esta categoría ya es un poco más de acuerdo al proyecto. ¿A qué me estoy refiriendo? Es la categoría del tiempo. ¿Sí? Entonces, usted está haciendo una campaña para que los motociclistas utilicen de una manera más responsable las vías en Navidad. Bueno, ahí la categoría, el proyecto tiene una caducidad de tiempo, ¿cierto? Se inscribe en un periodo del año concreto, entonces eso habría que precisarlo. Pero fíjense que no todos los proyectos tienen esa categoría, entonces esa depende ya de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿sí? Si usted va a fomentar o a invitar, ¿sí?, a el concierto de los Rolling Stones, ¿qué? Entonces, a partir de mañana, ya caducidad total. Quiero verlos escribiendo. Cada uno de ustedes va a redactar su pregunta, ¿listo? De acuerdo a estos criterios. Recuerde que al menos estos son obligatorios. Garantíceme que la pregunta que usted va a construir es una pregunta abierta, donde esté contenido el tema, la población y el contexto. Y si es el caso, el tiempo. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos a evaluar para unas 2 o 3, de tal manera que se vayan de acá pues como con ideas más claras sobre la pregunta que tienen que redactar. Recuerden una cosa, y es que una pregunta, bueno, pues, sí, claro, pues, esta pregunta tiene una extensión, digamos así, un poco más larga que una pregunta normal, ¿sí? ¿Le gusta el tinto? No, sí. Esta es un poco más extensa, pero tiene que ser de una precisión absoluta, ¿sí? Usted tiene que redactar como con pinzas, ¿cierto?, para que cada palabra tenga un sentido, ¿sí?, que la redacción sea exacta, de tal manera que no haya que interpretar nada, que nada quede como la imaginación del lector. 3 minuticos. Característica de un objetivo que nos demarca un derrotero a seguir, ¿cierto? Nos dice hacia dónde se dirige el proyecto, ¿cierto? Inclusive también nos puede hablar de unos alcances del proyecto. A ese objetivo que ustedes ya tienen redactado, ¿sí?, ese objetivo general debe tener un verbo en infinitivo, debe tener un qué, debe tener un para qué, debe tener ahora, ¿sí?, si no lo tenía, debe estar implicado la población y el contexto. ¿Cierto? Que ya se han precisado en la formulación del proyecto. ¿Listo? Ahora, un objetivo general, pensémoslo de esta manera. Este es el objetivo general, ¿cierto? Eso es lo que usted se va a proponer. Ahora, los objetivos específicos son como
las partecitas más pequeñas que constituyen ese objetivo grande, como los elementos de ese objetivo general grande. Entonces, si usted responde, si usted alcanza los objetivos específicos, alcanza el objetivo general. ¿Sí? Es la segmentación del objetivo general. Pero ahora, ojo, ahí es muy común que se confunda entre tarea y objetivo específico. ¿Listo? Entonces, objetivo general: celebrar el Día de la Mujer a las participantes de la clase de anteproyecto. Objetivo: celebrar el Día de la Mujer a las niñas que participan en la clase de anteproyecto. Una tarea puede ser ir a comprar la comida. Es una actividad, es una acción, ¿cierto?, que yo me levanto, es decir, una acción inmediata que yo tengo que hacer. Eso es una tarea. Recoger la plata, esa es una tarea. ¿Sí? Acciones concretas. El objetivo es establecer los gustos gastronómicos de las estudiantes. ¿Sí? Es una cosa que tiene unos alcances mayores dentro del contexto del objetivo general. ¿Sí? Entonces, usted no puede, por ejemplo, poner como objetivo específico, supongamos, ir a la biblioteca. No, eso es una tarea que va a hacer, que debe hacer, pero no alcanza al estatus de un objetivo específico. ¿Sí? Objetivo específico no es investigar sobre tal cosa, esa es una tarea, pero no un objetivo. Ahora, los objetivos específicos, atención con esto, son verificables. Son verificables, es decir, lo que usted proponga como objetivo específico tiene que cumplirlo este semestre. ¿Sí? Por ejemplo, por eso no se les ocurra poner como objetivo específico diseñar la identidad visual. No, usted no va a hacer eso este semestre. Si usted dice diseñar la identidad visual de tal cosa, el jurado le va a decir, muéstrame, ¿dónde está? La quiero ver. Usted no lo va a hacer porque no lo tiene que hacer este semestre. Entonces, eso es. O sea, en este semestre no hay que poner nada de lo que uno va a hacer. O sea, en teoría. O sea, digamos, no sé, en el específico digo, concientizar a las personas de tal tema. Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque eso no es verificable. Exacto, eso es lo que ¿Quién me comprueba bien que usted efectivamente concientizó a esa población de utilizar condón? en ese caso, ¿cómo se maneja? O sea, si no se hace una tarea. Entonces, para allá vamos. Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer como publicista o como diseñador gráfico, ¿aquí hay otra carrera? Ok. Es la siguiente. ¿En qué debo qué aspectos debo contemplar a la hora de diseñar, en este caso, una pieza gráfica? Entonces, bueno, vamos todos a meternos el chip del diseñador gráfico que tenemos ahí. ¿Listo? Ok, entonces, a ustedes les dicen, diseñen una pieza gráfica. Ojo, en general, una pieza gráfica. ¿Qué es lo primero que debe pensar usted? ¿En qué pensaría usted? ¿En qué? ¿Qué es eso? Como en toda la parte del conocimiento que se va a tener sobre la pieza gráfica.
O sea, no me entendiste. O sea, ¿por qué voy a hacer la pieza gráfica o para quién voy a hacer la pieza ok, gráfica? pero eso ya está. Eso ya está en la formulación del problema, eso más o menos ya está claro. Miren, la pregunta es tan básica que por eso tal vez no la dicen. ¿Qué es lo que primero tiene que pensar usted, fundamental, básico, a la hora de diseñar una pieza gráfica? ¿Para quién? ¿Quién dijo? El tipo de pieza. Obvio, el tipo de pieza gráfica, ¿cierto? Entonces, primer objetivo, establecer qué tipo de pieza gráfica va a dar una respuesta más efectiva a la solución del problema. ¿Cierto? Ahí me enfoco, qué tipo de pieza gráfica. No les estoy diciendo que para dentro de 8 días me digan, esta es la pieza gráfica. No, eso es imposible. Primero hay que investigar. Ok, entonces, tipo de pieza gráfica. ¿Y un publicista qué pensaría? Pues qué tipo de campaña. ¿Sí? Ok. Segundo, fundamental, absolutamente básico. ¿Qué otro aspecto? ¿Cuál es la definición más básica de un diseñador? El estilo. No. ¿Cuál es la definición más básica de un diseñador? Imposible que no se la sepa. Línea gráfica. ¿Cómo? Línea gráfica. No, un diseñador en general. La idea. Define. No, ¿Qué es un defíname qué es un Comunicador. Claro, un comunicador visual. Cualquier diseñador de moda, de publicidad, industrial, es un comunicador visual. Producimos cosas con unas visuales que comunican. Entonces, ¿cuál es el segundo objetivo? Establecer los contenidos fundamentales que debo comunicar a ese público objetivo. ¿Cierto? Seguramente si tú vas a hacer una campaña contra los estereotipos, no le vas a decir a la vieja prejuiciosa, ¿cierto? Venga, Freud desde... No, eso es algo de tu marco teórico, tal vez, ¿sí? Pero la vieja no le interesa eso. Ok, entonces, ¿cuáles son los contenidos? Este es otro tema fundamentales que quiero comunicar a través de esta pieza gráfica. El tema de un tercer objetivo, ¿cuál creen que sería? Fundamental, básico, si no me lo dicen, los rajo a todos. A ver, les hago la pregunta de esta manera. ¿Qué tema hace parte fundamental de cualquier disciplina de diseño? O sea, ¿qué aspecto? Que sin eso usted no sería diseñador. Estética. Obvio. Obvio. La cuestión estética, ¿cierto? Para nosotros la estética no es, ¿cierto?, un lujo, no, es una cuestión fundamental, es parte de lo que comunicamos. Ahora, sí, yo debí decir que esos 5 son simbólicos, ¿no? Es la cuestión estética para mí, diseñador industrial, para la diseñadora de modas, para el publicitario, para el gráfico. La estética es una cosa absolutamente importante. Establecer un estilo, establecer una identidad visual, establecer un concepto estético. Eso es imprescindible. Y un cuarto aspecto que se podría o que se debería tocar en los objetivos específicos, ¿cuál sería? Ya tenemos qué tipo de pieza, ya tenemos lo que vamos a comunicar.
ya tenemos, bueno, que la pieza va a ser coherente con un estilo estético. ¿Qué faltaría? ¿El medio? ¿Qué público? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a encontrarse esto con su público objetivo? O sea, ¿cómo se va a comercializar? ¿Cierto? Porque usted puede tener la super pieza, bellísima, impactante, con unos contenidos espectaculares, pero si no piensa cómo es que usted va a hacer que esa vaina tenga un impacto en su público objetivo, pues nada. Entonces, yo sugeriría que a partir de estas temáticas, de estos aspectos, redacten sus objetivos específicos. Si usted da respuesta a qué tipo de pieza, la estética, a tal cosa, va a estar respondiendo a su objetivo final. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, yo lo había entendido de otra manera. ¿Cómo lo ves? Profesor, cuando me gradué, que era así, o sea, que tocaba desde ahora como ya argumentar los objetivos de qué iba a realizar para ya hacerlo cuando uno está en proyecto. Entonces, cuando uno hace esto y pasa a proyecto, ¿ya toca hacerlos, cambiarlos? ¿O cómo es la manera para uno ya crear el producto? Seguramente cuando tú te reúnas con tu profesora de proyecto de grado, se emplearán los objetivos para la etapa de, ¿cómo se llama esa etapa? Según la teoría que vimos de proyecto. De creativa, de ejecución. Pero para esta etapa no podíamos precisar nada que no podamos cumplir. ¿Listo? Bien. Ok. Lo siguiente, la cuarta parte, la última, lo último que deben hacer es, ahora sí, una justificación. Pero no es la justificación chichipata, ¿cierto? De 3 renglones y medio, que no convenció a la Julia. Aunque no, bueno, aunque la convenció, pero a medias. No. Una justificación de mínimo 2 páginas. O sea, una justificación que usted exponga claramente, con argumentos precisos, con citas de referencia, cómo, o no, mejor, por qué es necesario responder ese objetivo, a ese problema, por qué es importante, a quién va a beneficiar, qué le va a aportar usted a su carrera a través de de ese proyecto. Es decir, una cosa perfectamente bien redactada. Nosotros vamos a construir el documento a través de unas normas que se llaman APA. ¿Saben qué significa APA? ¿No? Bueno, como es en inglés, no me voy a detener mucho. Pero es algo así. Asociación de Psicólogos, no, Asociación Americana de Psicología. En las siglas es en inglés. Entonces, vamos a utilizar las normas APA como así una cosa súper básica. Usted va a citar, entonces usted comienza a construir su párrafo. Actualmente en el mundo contemporáneo, actualmente en nuestra sociedad se ha descubierto un gran índice de accidentalidad de motociclistas. Punto y coma. De tal forma, y de acuerdo a los estudios del Ministerio de Transporte, abro comillas, ¿cierto? Todo lo que usted escriba que no sea suyo, o sea, que lo escribió o que lo dijo otra persona, va en comillas. De lo contrario es plagio, es robo, y usted se mete en problemas no solamente académicos, sino legales. Mentalícese con eso. O sea, cualquier cosa que usted escriba
que sea de un libro, de un texto, de otra persona, todo va entre comillas. No tiene que ir en cursiva, no, entre comillas. Y el de pie de página es Navegantes de Lampa, no me acuerdo. Eso es más Icontec. Entonces, comienza la cita. Si es una cita corta, es decir, que no se extienda más de 40 palabras, entonces la deja dentro del párrafo. Es decir, aquí está el párrafo, está escribiendo, comienza la cita, la sigue, la termina acá y sigue el párrafo. O sea, dentro del párrafo. Si es más de 40 palabras, entonces va el párrafo, pone 2 puntos, presenta la cita con 1 centímetro de sangría hacia la derecha, pone la cita ya no entre comillas y al final, ojo, siempre debe poner 3 cosas. Supongamos que aquí se termina la cita. Inmediatamente después de las comillas abre paréntesis. Inmediatamente. ¿Qué va a poner? 3 daticos. El apellido del autor, es decir, no puede presentar un documento que no tenga estos datos. Apellido, año de publicación y el número de la página. Supongamos, el libro lo escribí yo. ¿Sí? Entonces, entre paréntesis, Silva 2015, 2 puntos, no tiene que poner PAG, IP, no, 38. Entonces uno sabe que lo escribió Juan Carlos Silva en el 2015, en la página 38 está esa cita. ¿De dónde viene si el libro o algo así? Obvio que sí importa, pero entonces las normas APA nos dicen lo siguiente: aquí con este apellido, luego yo tengo que construir una bibliografía general, ¿sí? Entonces yo busco, como es en índice alfabético, busco Silva. Bueno, listo, ya sé que es en este texto, en esta página donde encuentro esta cita. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para citar todo lo que ustedes pongan como citas de referencia dentro de la justificación. ¿Listo? ¿Hay preguntas sobre esto? Ok, por ahora no, eso sí es verdad. Cuando lo está haciendo le van a escribir todas las preguntas. Ok, dentro de 8 días, por orden de lista, comenzamos a revisar. ¿Listo?